Hola, hoy les voy a hablar del cuento, ese cuento que se llama El guardaagujas. Este es un cuento que habla de un forastero que intenta llegar a la estación T en su espera. Yo lo leí y quise escribirlo para comentarles de qué se trata y darles mi opinión. Y espero que lo entiendan todos ustedes. Yo a veces lo encuentro tenebroso porque encuentro que el final es bueno. Pongan atención. Además, les quiero contar que Arreola, que es el autor, nos manifiesta la poca organización y desarrollo que se tiene en el país con el inicio de las vías ferroviarias. Comienza con la llegada de un forastero a una estación desierta. Desierta. O sea, pasaba sola. Y es ahí el problema. Fatigado porque nadie le ayudó con su valija, al consultar su reloj, ve la hora y dice que debe partir. Solo que no encontró nada. En cambio, se topa con un viejecillo de vago aspecto, así como súper raro. Era muy raro. De hecho, llevaba una linterna pequeña que era roja, y eso llamó mucho la atención, sobre todo de este caballero. Este señor, quien al final resulta ser un guardaagujas jubilado, le empieza a hablar del sistema de ferrocarriles que hay en el país y le recomienda que alquile un cuarto hasta por un mes. O sea, ¿de qué estamos hablando? Él quedó al tiro dudoso y se preguntó, ¿por qué? Y ahí el guardaagujas le explicó que no pasan muy seguido los ferrocarriles. Le dio algunas recomendaciones para su viaje, como no dejarse llevar por las tentaciones que provoca el viaje durante mucho tiempo. Le menciona que a veces las locomotoras hacen creer por el ruido y los movimientos que el tren está en marcha. Sin embargo, el tren permanece detenido. Y todo es una falsedad. Y hay que tener mucho ojo. Mucho ojo. Este forastero luchó demasiado, escuchó todo el rato al guardaagujas contando la historia que le habían contado los otros pasajeros. Por ejemplo, le contaba que había un lado que era como la clase alta, que había que sentarse a ese lado porque al otro lado se golpeaban. Había clase más baja, que era clase media, que tenía que sentarse de cierta manera para que no quedaras todo moreteado. Y a otro le llegaban los golpes por todos lados. De hecho, se formó una aldea, que era la F, gracias a todos estos incidentes, porque había pasajeros muy violentos. Muy violentos. Ni siquiera él, el forastero, podía hablarles y tampoco tratar de mirar ni confundirse. Este forastero logra entrar a la locomotora, aunque no explica si realmente logró llegar a su destino, algo que nos impacta por la tolerancia de una persona y su gran fe de poder cumplir el deseo de llegar a T. Porque él estaba ansioso, porque él compró su pasaje para llegar allá. Por otro lado, el vago aparece en la historia muy inesperadamente, de la nada. ¿Se dieron cuenta? Lo que el autor nos describe de este personaje es que su apariencia física de vida como algo acabado y poco interesado en su condición, pero de gran utilidad para el forastero, ya que le explica todo sobre el país referente a las locomotoras. El vago aparece en la historia muy inesperadamente, de la nada. ¿Se dieron cuenta? Lo que el autor nos describe de este personaje es que su apariencia física de vida como algo acabado y poco interesado en su condición, pero de gran utilidad para el forastero, ya que le explica todo sobre el país referente a las locomotoras, las ciudades, incluso los mal educados que son los pasajeros.
etc. Habló de la violencia, de todo lo que trata el entorno, y yo más adelante les voy a comentar. La muestra cierta confianza y el forastero le da gratitud a esta útil información. Reconoce que hay ciertos desafíos en el tren y todo comienza por intentar abordar. Mi opinión, quiero que la escuchen. No sé si va a ser la misma de ustedes, pero me encantaría que leyeran el cuento, porque hay que poner mucha atención, puesto que el vago resulta ser un fantasma, ya que es un tipo de alma y hay cierta perplejidad a su desaparición, porque de un momento a otro, este sabio personaje, este viejito, este vago, desaparece y solamente queda su linterna roja. Bueno, yo les quiero comentar también un poquito para que vayan entendiendo. El autor de este cuento se llama Juan José Arriola. Él es un autor y a la vez es un protagonista omnisciente. Si se dan cuenta, él narra. El guardaguja es mucho más que un cuento. Es también un comentario social. Uno de los temas principales de este cuento es la sociedad industrializada. El tema de esta discusión es un ferrocarril y cómo funciona o cómo no funciona. Arriola usa un encuentro en una estación entre un viajero y un guardagujas para ilustrar un argumento, el cual es que es difícil para una sociedad industrializarse. Sugiere que el guardaguja no solo es el personaje principal del cuento, también se queda fuera de la historia haciendo el papel de un comentarista, ya que le comenta todo. Yo creo que fue más para prevenir. No sé si ustedes, pero fue como un fantasma de ayuda. De todo modo, él le sirve como un medio de expresar las opiniones del autor, hablando a través del guardagujas. Arriola, que es el autor, discute algunos de los problemas que una sociedad o un país puede encontrar mientras todos hacen algo para que se industrialice el tema. El fracaso. De todo modo, él le sirve como un medio de expresar las opiniones del autor, hablando a través del guardagujas. Arriola, que es el autor, discute algunos de los problemas que una sociedad o un país puede encontrar mientras todos hacen algo para que se industrialice el tema. El fracaso del gobierno por realizar sus objetivos y los efectos negativos que sufre el público. Arriola, ha construido su comentario utilizando varios personajes y elementos del cuento como elementos de la vida real. Este cuento yo encuentro que está un poco tenebroso. El final me dejó para adentro. A veces he pensado en ese guardagujas. Por eso les recomiendo que lo lean. Porque yo soñé con eso.